Bendiciones, mis amados hermanos, muy buen día. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque Él ha sido bueno. Dios ha guardado nuestras vidas, nuestro Dios poderoso, hacedor de maravillas. Esta es una mañana en la cual podemos estar unidos como familias. A una distancia Dios nos da ese vínculo de hermandad, de comunión los unos con los otros. Quizás algunos estén en sus hogares, quizás algunos vaya viajando y esté escuchando ahora mismo. Este es un tiempo de adoración a Dios. Permítele a Dios que Él llegue a tu vida, permítele al Espíritu Santo que tome control de todas las cosas en ti. Él hará cosas sorprendentes. Así es que en esta hora damos gracias a Dios y confiamos que Él está haciendo algo maravilloso. Hemos estado hablando acerca de la multiforme gracia de Dios, y es tan sumamente importante que cada uno de nosotros sepamos que como iglesia esa multiforme gracia de Dios está operando de una manera diversa. En algunos está operando de una forma, de otra, pero al final de cuentas todos en esa unidad formamos algo que le denomina el apóstol Pablo como el cuerpo de Cristo, ahí en la carta que envía a Corinto. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha relevancia y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Vamos a hablar de una iglesia incluyente. Es muy importante que como iglesia podamos incluir esa parte tan importante de poder transmitir la paz de Dios, transmitir la bendición. El mundo está estremecido, pero la iglesia tiene que ser incluyente en ese sentido, de poder guiar a la paz de Dios, de poder transformar las cosas en la paz que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Quiero invitarles que abramos nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y voy a estar leyendo del verso 14 al verso 15. La lectura habla de esta manera, ahí Juan hablando a la iglesia en la oración de nuestro Señor Jesucristo, y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele todas las cosas que hoy vamos a estar tratando. Padre, honramos tu nombre y creemos, mi Dios, que este es un día muy especial en el cual tu iglesia, Señor, está reunida con propósito. Porque tú hablas a tu iglesia, hablas a aquellos que aún no te conocen, Padre, porque en ti está, Señor, ese buen ánimo, Señor, de que todos podamos, Señor, ser incluidos en tu palabra y podamos, Señor, ser tocados por tu Espíritu Santo. Que esta mañana, Señor, trates con nuestras vidas. Si hay alguien que está sufriendo por un espíritu, Señor, de depresión, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, sea libre. Si hay alguien, Señor, que ha sido invadido de tristeza, en este momento esa tristeza se vuelva en gozo y que, Señor, podamos ver tu gloria. Si hay alguien enfermo, tócale, mi Dios, y trae sanidad. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro sanador y lo creemos, Padre. En esta hora rogamos, mi Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, se pasee en cada hogar, en cada lugar a donde estamos escuchando tu palabra. Ahí tu Espíritu Santo trayendo esa convicción de fe en nuestras vidas. Gracias en Cristo damos. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios. Mis amados, este tema que hoy vamos a hablar precisamente es en ese ánimo de poder ver la situación que impera en el mundo entero. El mundo se estruja y de alguna manera hay una zozobra de no saber qué es lo que va a ocurrir. Hoy tenemos muchas ánimo de que haya vacuna que pueda tratar estas situaciones, pero la palabra de Dios nos insta a que como iglesia podamos incluirnos y ser ese punto de equilibrio en esa desesperación.
Ser incluyente es precisamente el poder incursionar y poder ayudar a aquellos que ahora mismo están sufriendo, a que la esperanza que ellos pueden tener se encuentra a la mano, y es la palabra de Dios. Así es que la palabra como tal está registrando aquí Juan, y menciona en la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos, menciona algo que es clave. Dice: yo les he dado tu palabra. El Señor Jesucristo nos dejó su palabra, entregó esta estafeta a cada uno de sus discípulos, a quien llamó también como apóstoles, y esa estafeta, esa palabra que le entrega, precisamente trae esa libertad y esa bendición. Pero no obstante, el mundo ahora mismo está sufriendo derivado de que se ha olvidado de Dios. Vive una historia, cada persona tiene una historia, pero el mundo vive una historia de una etapa caída, de un hombre que fue desechado, de un hombre que fue ahora sí que sacado del huerto, y el mundo vive esa historia de un Dios condenador, de un Dios que no quiere saber nada del hombre, que está lejos de él. Sin embargo, hoy la historia ha sido cambiada a través del Señor Jesucristo, y es necesario que el hombre conozca que la historia ha sido transformada en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo Jesús nos ha dado esa libertad. ¿Por qué digo la sangre de Cristo Jesús? Porque la palabra registra que para poder ser ahora sí que restaurado, para poder traer esa libertad, tenía que ser sustituido por un cordero, y el cordero tenía que ser sacrificado para poder ser redimido. Y entonces el Señor Jesucristo, como un cordero, fue sacrificado, y por ello encontramos ahora nosotros libertad. Él tomó nuestro lugar. Así es que nosotros que estamos en Cristo Jesús vivimos una historia de vida y no de muerte. El hombre sin Cristo vive una historia de muerte, una etapa caótica. Y quiero que observen lo que dice Juan precisamente ahí en el capítulo 10, en el verso 10. ¿Cómo es que el hombre está viviendo esta etapa caótica? Jesucristo, hablando precisamente ahí en el verso 10, hablando precisamente con los judíos, con el pueblo de Dios, hablándoles sobre las cosas que están ocurriendo en su presente y en nuestro presente. Dice ahí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la historia que el mundo está viviendo. El hombre quiere vivir esa historia de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a lo que él planea y proyecta. Pero hay una parte importante que el Señor Jesucristo nos deja claro, y dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La situación de muerte opera precisamente en aquella persona que no le ha creído a Cristo Jesús, en aquella persona que vive la historia caída y no vive una historia del Hijo de Dios resucitado y que nos ha dado esa esperanza. Hoy en este tiempo la iglesia tiene que observar que en su entorno hay una gran necesidad. El hombre en su sabiduría, en su conocimiento, quiere basar la parte de la redención de Dios. Pero no obstante, Dios nos llama a que podamos estar en Cristo Jesús, y entonces las cosas cambian. A través de la historia podemos encontrar que hay personas que han intentado poder ahora sí que suplir la palabra de Dios en sus propios conceptos. El libro de los Hechos nos deja claro una evidencia, más o menos para que nos demos una idea. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el capítulo 8 verso 18 en adelante, la lectura habla ahí en el libro de los Hechos y dice de esta manera: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Este es un concepto clave que el hombre hoy en la actualidad está teniendo en su concepto de lo que es el operar en Dios. La realidad es que el hombre sin Dios, sin Cristo, está en una etapa de muerte. Pero Cristo apareció para darnos vida. El hombre sustituye la palabra de Dios. Por eso, en ese sentido, el Señor Jesucristo en su oración dice: yo les he dado tu palabra. El Señor Jesucristo dio la palabra para que los discípulos, esos apóstoles que iniciaron aquella iglesia en el siglo primero, pudieran ser una influencia porque recibieron la palabra de Dios. El hombre trata de discrepar, trata de trastornar la palabra, y en esa parte empieza con dificultades a poder encontrar que no es a través de sus conceptos, sino es a través de la palabra de Dios. Hay muchísimas personas que bajo sus conceptos se amparan y piensan que eso va a durarles eternamente, y han caído en esta etapa que está viviendo tan caótica, en el sentido de la inseguridad, en el sentido de la pandemia. Aquellas personas que no están cimentadas en la palabra de Dios, sino que están bajo sus propios conceptos, se han visto lastimados, se han visto dañados, porque no han entendido lo que es la palabra verdadera, la palabra de Dios, porque han entrado en sus conceptos, y sus conceptos les han dado noción, pero no es la palabra de Dios. Este hombre llamado Simón era un hombre que hacía magia, y dice la palabra que andaba por ahí Felipe predicando en Samaria, y dice que muchos vinieron a los pies de Cristo, entre ellos ese hombre Simón. Pero la realidad es que no había sido cambiado completamente. Dice la palabra que cuando supieron en Jerusalén el alcance que se estaba dando ahí en Samaria, enviaron a Juan y a Pedro. Mire, dos hombres tan poderosos en fe, tan poderosos en palabra, que llegaron a donde se encontraban los samaritanos y oraron por ellos. Y dice la palabra que recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio esto, dice la palabra que les ofreció dinero. Y ellos pensaban: Simón, si les doy dinero, hoy me van a dar eso que ellos traen, y entonces yo voy a hacer lo mismo. ¿Cuánta gente hoy día está viviendo esa etapa, pensando que de esa manera es como se vive la palabra de Dios? Déjame decirte que el Señor Jesucristo con esa claridad le dijo en esa oración al Padre, dice: yo les he dado tu palabra y ellos están allí en mi palabra. Hoy en este tiempo se hace falta hombres y mujeres que se incluyan en la palabra, que se incluyan en la sociedad, en la situación que estamos viviendo, y que traigan esa bendición y esa paz. Que no seamos uno más que está con esa inquietud, esa desesperación, con ese miedo, sino que seamos esa persona que está incluyéndose para traer la paz de Dios. Nuestra paz no depende de la economía. Nuestra paz no depende de la salud. Nuestra paz se encuentra en Dios, y Dios lo cubre absolutamente todo. Por ello, amados hermanos, no estemos jugando a esa parte que jugaba Simón, de decir: te ofrezco dinero para que me des ese poder. En ese momento Pedro, mire, le puso una regañada terrible y le dijo: si no te arrepientes, esto va a venir a tu vida. Y el hombre, con un temor terrible, dice que le dijo: me arrepiento de esto, ¿qué puedo hacer? Esta es una parte importante, amados hermanos, en este tiempo. La iglesia tiene que confiar plenamente en Dios. No está, vuelvo a repetir, nuestro Dios en el dinero. No es nuestro Dios el dinero. No es nuestro Dios las situaciones políticas, gubernamentales o de salud. Nuestro Dios se encuentra allá en los cielos, y es el Dios que nos cubre y nos sustituye, o nos suple más bien, todas las cosas. Hoy en este tiempo, amados hermanos, debemos de ver cómo es que Dios se está moviendo de una manera literal. Se está moviendo para traernos esa bendición, esa paz que el mundo ahora necesita. La palabra de Dios entonces dice aquí, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero dice ahí el verso 15: no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Esta palabra que está dando el Señor Jesucristo es clarísima. No ruego que los quites del mundo. La iglesia en nuestra actualidad tiene que ser incluyente en las necesidades del mundo, en las necesidades del hombre, de la mujer. Tiene que ser incluyente en el conocimiento. Tiene que ser incluyente en la sociedad, en las necesidades educativas. Tiene que ser incluyente la iglesia en todas las áreas de nuestra vida, tanto tecnología como educación, política, la parte de la iglesia, todo tiene que ser en conjunto. Y entonces vamos a encontrar que la iglesia está siendo incluyente en la necesidad, porque observamos la necesidad, mis amados hermanos. Ver a un niño por ahí rodando sin un padre, sin una madre, ver a un niño que está durmiendo debajo de un puente, ver a un anciano que está abandonado, eso es la necesidad. Pero esta necesidad, amados hermanos, la iglesia se tiene que incluir, tiene que ser incluyente. Y no me refiero a que estemos padeciendo, me refiero a que podamos brindar esa ayuda que un día recibimos de parte de Dios. La lectura entonces nos enseña qué es lo que sucedió ahí con Simón. La palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas, la palabra de Dios es viva en nuestras vidas. Esta palabra, esta Biblia, es una Biblia que tiene letra, pero se vuelve vida cuando yo ejecuto lo que la palabra de Dios dice, y la palabra me insta a ser incluyente y a ser una influencia en mi sociedad. Por ello, la palabra de Dios nos habla ahí en Hebreos, en el capítulo 4. Quiero que me acompañe ahí a Hebreos, en el capítulo 4, y voy a dar esta lectura ahí en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice la lectura ahí en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva en nuestras vidas, y la palabra de Dios traspasa todo el entendimiento del hombre. Dice aquí la palabra es cortante, es como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, toca y trastoca nuestras vidas y llega a lo más profundo, a lo más íntimo que tenemos en nuestras vidas, a lo más íntimo que hay en nuestro corazón. Quizá hay algo que nos está dañando por años, hay algo que nos ha dañado, nos ha lastimado como personas. He escuchado, hemos dado consejería y hay personas que han sido trastocadas desde su infancia, han sido lastimadas, y solo el poder de Dios, a través de su palabra, no a través del conocimiento del hombre humanamente, sino a través del Espíritu Santo y influenciado en la palabra, es que Dios empieza a tocar. Por eso la palabra es viva, es eficaz y es como una espada que alcanza a penetrar hasta eso más profundo de nuestras vidas y te toca. Hoy en esta mañana te quiero decir que Dios está interesado en tus asuntos, en tu vida. Dios quiere sanarte completamente, quiere tocar lo más profundo de tu corazón, porque Dios quiere hacer cosas sorprendentes en ti. No por el conocimiento humano, no por el conocimiento secular, sino por el conocimiento de su Espíritu a través de su palabra. Y entonces esa palabra será sazonada y esa palabra traerá bendición. Es tiempo, amados hermanos, que empecemos a ver la historia bíblica y no estemos hundidos en la historia de la caída del hombre, sino que vamos viendo la historia de la vida, la historia que Cristo nos vino a enseñar. Por ello es necesario que como iglesia podamos entender lo que dice este versículo. Es una palabra que llega y toca, y llega y penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos, Él decía: yo les he entregado tu palabra.
Ellos están ahora en el mundo y quiero que sean una influencia en el mundo. Quiero que se incluyan en las necesidades del hombre, en la necesidad de la mujer, porque entonces vamos a ver la misma gloria de Dios. Pero para eso, amados hermanos, tuvieron que pasar procesos. Quiero decirte que todo aquel que profesa y predica la palabra de Dios tiene que pasar por procesos. Y a veces esos procesos son difíciles porque a veces estamos hablando de nosotros mismos, de nuestro carácter. Porque tenemos que aprender a doblegar nuestro carácter, nuestros impulsos. Aquellas cosas que antes defendíamos tanto y que muchas de las veces ha sido como un caparazón. Hoy el Señor lo quiere romper para que empecemos a ver la misma gloria de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. La palabra de Dios entonces nos enseña aquí en este versículo que para poder tener esa palabra de poder, porque la iglesia tiene que tener esa palabra de poder, entonces tengo que llegar a someterme. En ese sometimiento es lo que entraron los discípulos de Jesucristo. Fueron discipulados, fueron enseñados para poder seguir lo que el Señor Jesucristo había iniciado. ¿Qué pasaría si no hubieran sido enseñados y solamente los hubiera enviado? No sabrían qué hacer. Sin embargo, les enseñó, y eso es el discipulado. El discipulado que el hombre puede llevar es dejar todo y empezar a ser tocados por el Espíritu Santo y enseñados a través de su palabra. Entonces llegará el momento en que después de ser discípulo nos convertiremos en apóstoles. El apostolado no es otra cosa más que el ser enviado. La palabra de Dios entonces menciona que enseñó a 12 personas. Claro, uno de ellos por ahí falló, pero los otros 11 pudieron llevar la palabra de Dios después de haber sido enseñados, fueron enviados. Hoy en este tiempo, Dios quiere enviarte a ti. Y quizás estés por ahí en un rincón, quizás ni siquiera sepas cómo hacer las cosas, pero te invito a que seas discipulado para que el día que Dios te llame estés preparado. Y qué hermoso es poder ser enviado por Dios. La palabra de Dios entonces nos habla precisamente en esa parte de cómo es que la iglesia tiene que pasar por esos procesos. Dios ve la necesidad del hombre. Dios ve lo que está sucediendo y en esa necesidad Dios quiere que nos incluyamos. Quiero invitarte a que veas ahí el Evangelio de Lucas y observemos cómo es que hay una necesidad ahí en el capítulo 15. Quiero que me acompañe ahí en Lucas capítulo 15. Y observemos lo que Dios habla aquí en este versículo. Y voy a estar leyendo, es el capítulo 5. Capítulo 5, verso 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. La palabra de Dios menciona de un hombre llamado Leví. El verso 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Esta parte que estoy leyendo es cómo es que el Señor llama a un tal Leví, que más adelante se llegó a llamar Mateo y quedó registrado dentro de los evangelios de la palabra de Dios. Este hombre era un publicano, estaba destinado a que todo mundo hablara de él cosas malas. Dice la palabra, el verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esta parte es fundamental. Ser incluyente es ver la necesidad del hombre, pero más allá de ver solo su necesidad, ver lo que Dios puede hacer en esa vida, ver la grandeza de Dios en esa vida. No es solamente hablarle la palabra, sino llevarlo al crecimiento que Dios quiere para él. En ese sentido, el Señor Jesucristo se incluyó en la necesidad de Leví. Y en esa necesidad dice la palabra que Leví lo invitó a su casa. Fueron llenas su casa de muchos publicanos, porque era su círculo social. Y el Señor Jesucristo llegó allí y estuvo sentado junto con ellos.
La gente murmuraba, los fariseos murmuraban, los escribas murmuraban, y dice el verso 31, el Señor Jesucristo les dijo: los que estén sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabra es fundamental. Ser incluyente, vuelvo a repetir, no es solamente el llegar a una persona y llamarle que Cristo le ama. Ser incluyente es llevarlo en el proceso de su sanidad y llevarlo a la plena libertad y que descubra el llamado que Dios tiene para su vida. Eso es ser un incluyente. Amados hermanos, Leví necesitaba de Dios y Cristo llegó justo a tiempo, le llamó y se convirtió en un apóstol del Señor Jesucristo. Este hombre quedó registrado aquí en la palabra de Dios. Hoy en este tiempo Dios está llamándonos, está llamando nuestra atención y nos está llamando con todas las situaciones que están ocurriendo. Es como si Dios nos estuviera gritando como iglesia: inclúyase, inclúyase en la necesidad del hombre, inclúyase en la necesidad de la mujer, inclúyase en la necesidad del matrimonio, de la familia, inclúyase. Hoy es tiempo de que empieces a tomar el valor que Dios te ha dado. Dios te ha dado un valor maravilloso. Por ello dice la palabra: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando la palabra está hablando, ahí el Señor Jesucristo conocía que nosotros como iglesia podemos incluirnos en la necesidad del hombre y ser una influencia transformadora. Hoy en este tiempo hay muchísimos que se han quedado en el camino por las situaciones que están ocurriendo. Y yo quiero decirte hoy, el Señor espera grandes cosas de ti. El Señor está esperando grandes cosas de ti. Por ello es necesario que te incluyas. Inclúyete. Las cosas grandes están por ocurrir y la iglesia tiene que ser una influencia, tiene que estar incluyente en la sociedad, en el mundo entero. Dice la palabra entonces, hablando de estas necesidades de enfermedades, hablando de estas necesidades de hambre, de terremotos, voy a dar solamente un ejemplo de cómo es que la iglesia se incluyó en el tiempo antiguo, y quiero que me acompañe ahí al libro de Hechos. En Hechos vamos a ver una gran necesidad que hubo en aquellos tiempos. Dice la palabra aquí que la iglesia se incluyó. En Hechos, en el capítulo 8, perdóneme, quiero ir viendo la lectura. Es Hechos, quiero que me acompañe, déjeme encontrarle. Dice en Hechos capítulo 11, perdóneme. Dice el verso 28, 11, 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El verso 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esta parte nos queda claro que la iglesia se está incluyendo en las necesidades de hambre, las necesidades que hay de enfermedades. La iglesia tiene que ser incluyente. Hoy en este tiempo yo quiero decirte que tú tienes un llamado y necesitas incluirte. No sé qué cosa ha ocurrido en ti, pero hoy yo te quiero invitar a que te empieces a observar en lo que Dios ha llamado de tu vida y veas que tiene mucho que dar. Tú has sido lavado con la sangre del Cordero y estás puesto en este mundo para ser una influencia, ser un influyente en las cosas de Dios, ser un incluyente en el reino. Por ello en esta mañana yo te quiero animar a que te empieces a visualizar en la obra que Dios quiere hacer a través de tu vida. Es necesario, amados hermanos, que podamos encontrar que a través de todas las cosas que se están viviendo, la iglesia puede ser un influyente en todas estas áreas.
Me regreso a Juan en el capítulo 17, la lectura que iniciamos, y quiero ir cerrando este tema mencionando esta palabra: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amado, tú eres una persona indispensable en el reino de Dios. Por ello han venido situaciones a tu vida, por ello han venido pruebas a tu vida. Quiero decirte una cosa: cuando el Señor Jesucristo dice aquí, el mundo los aborreció, es como si aquellas cosas que antes habías practicado te quisieran jalar, te quisieran arrastrar. Pero el Señor dice, yo ya lo he vencido. Por ello es necesario que como iglesia sepamos que el mundo aborrece nuestras vidas, no en el sentido que nos estén diciendo groserías o cosas, sino en el sentido de entender que el mundo quiere arrastrarnos nuevamente a lo mismo. Pero el Señor Jesucristo dice, yo solamente te pido que los guardes del mal. Hoy en esta mañana, si te has detenido por la situación de esta pandemia, si te has detenido por la situación de la inseguridad que está viviendo, yo te quiero animar a que te incluyas, que seas un incluyente en las cosas de cambio que Dios quiere traer a nuestra sociedad. Te invito a que hagamos esta oración en esta mañana, y si eres una de las personas que ha sido usada por Dios y te has detenido por las situaciones diversas, quiero invitarte a que en esta mañana le digas, Señor, yo quiero ser un incluyente ante esta adversidad. Oremos de esta manera. Padre, gracias por tu infinito amor en mi vida, porque me has amado, Señor, y sé que tienes cosas grandes para mí a través de tu palabra. Reconozco, mi Dios, que al mundo, las situaciones que han venido de adversidad me han detenido para ser un incluyente en las cosas que necesita este mundo. Yo te ruego, Padre, que así, Señor, como usaste la vida de aquellos apóstoles, así uses mi vida. Quiero ser formado y quiero ser enviado para llevar tu palabra y poder llevar, Señor, un cambio, una transformación. Que me vean a mí, Señor, como ese pilar, como esa persona que tú transformaste para llevar esta esperanza. Que me vean a mí en mi testimonio de lo que yo he vivido, para que reconozcan que en ti hay esperanza. En esta mañana, Señor, te ruego, mi Dios, que tú, Señor, traigas esa libertad. Señor, mi Dios, en ti estamos esperando cosas grandes. Sabemos que el tiempo de tu venida está cercano, pero mientras estemos en el mundo, seamos incluyentes, mi Dios, en un cambio, en una transformación. Que tu palabra viva siga, Señor, trayendo esa libertad, penetrando a lo más profundo del corazón, mi Dios, y trayendo vida. Padre, oramos en esta hora, Señor, porque tú te glorifiques, Padre. Que no permitas que la adversidad, Señor, que la tribulación que ha venido a nuestras vidas nos detenga de seguir siendo, Señor, esa palabra viva, esa palabra que trae transformación y trae esperanza. Oramos en esta hora, Señor, porque nos guardes de todo mal. Sabemos que han de venir males, pero que tú nos guardes de todo mal. Que, Señor, podamos ver tu obra manifiesta en nuestras vidas, porque tu obra manifiesta en nuestras vidas es vivir el reino de Dios. Y en esta hora, Señor, creo, Dios eterno, que hay necesidad en tu iglesia, y yo te ruego, mi Dios, porque tu iglesia reconozca que solamente en ti está esa esperanza. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que así se cumpla esa palabra. Vamos, hermanos, a recibir esta bendición, y yo quiero animarte en esta hora a que te seas ese influyente, que ya no estés pensando en que no tienes la capacidad, que ya no estés pensando en que tienes miedos o temores por la situación de todo lo que está ocurriendo. Inclúyete, sé incluyente en todas las cosas, y entonces Dios va a usarte de una manera sobrenatural. Cerramos este tiempo con esta lectura que se encuentra ahí en Números, en el capítulo 6, y quiero decirte que esta palabra
nos infunde esta bendición sacerdotal de Dios para nuestras vidas. Y quiero animarte a que la tomes esta palabra. Si tú la tomas hoy en este día, quiero invitarte a que levantes tu mano derecha y que tomes esta palabra que es bendición para ti. Y le digas al Señor: Señor, hoy en esta mañana yo tomo esta palabra para mi vida, Señor, para mi familia. Y sé, mi Dios, que tú me harás, Señor, una persona influyente en todas las áreas, mi Dios, que necesita este mundo, mi Dios, y que pueda, Señor, ser incluido, Señor, en todas las cosas, Padre eterno. En esta hora, Señor, te ruego que mi vida, Señor, sea usada en ti. Recibo esta bendición, Padre. Dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recibimos esta palabra, Señor, y creo, Dios eterno, que en esta semana que ya inicia, tú has de guardar nuestras vidas y nuestro pensamiento en ti. Tú has de bendecirnos en nuestros empleos, en nuestros negocios y en todo lo que emprendamos. En ti está puesto nuestro hogar, Señor. Todo lo que estamos, Señor, en ti, Señor, nuestro hogar permanece con esa firmeza. Nuestra familia está en tus manos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su vida, mis amados hermanos, y la paz del Señor nos acompañe ahora y siempre. Bendiciones.